vaya al libro de Proverbios, capítulo 11, verso 3. Estamos siguiendo 8 temas fundamentales para la iglesia, esta iglesia que va comenzando. ¿Y alguien recuerda en qué tema vamos? Vamos en el tema número 7, pero ¿cuál es el nombre? ¿Alguien recuerda? ¿Nadie recuerda? Muy bien. Ahí está en las redes sociales todos los temas que dijimos que íbamos a hablar. Hoy vamos en el 7, que se llama Integridad en el liderazgo. ¿Cómo se llama? Integridad en el liderazgo, ¿verdad? Entonces vaya a Proverbios 11:3, por favor, porque la integridad es vital en cada cristiano. ¿Cuántos cristianos hay? Pues es vital en usted, es vital en mí, es vital en todos nosotros, ¿verdad? La integridad bíblica, por supuesto. Proverbios 11:3, me indica con un amén cuando ya esté ahí. Muy bien, dice así la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Léalo conmigo, por favor. Proverbios 11:3 dice: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Cierre sus ojos, vamos ahora. Padre, muchas gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias por la vida, Señor. Gracias por lo bueno que tú eres, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel. Padre, te pido que tu Espíritu Santo sea en medio nuestro, dirigiendo mis labios, mis pensamientos y sobre todo dirigiendo tu pensamiento, dirigiendo tu palabra, dirigiendo lo que tú quieres formar en nosotros, Señor. Ciertamente somos seres humanos que necesitamos de tu instrucción, necesitamos de tu palabra y necesitamos ser formados a lo que tú eres, Señor. Tú eres perfecto, pero llévanos, encamínanos en ese camino de la perfección. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. La integridad, qué tema, ¿verdad? Qué tremendo tema, número 7, el tema de la integridad. Parece que alguien viene afuera, Carlos. Muy bien, tema número 7, la integridad en el liderazgo. ¿Cuántos saben que todos somos líderes de alguna manera, verdad? Los padres de familia son líderes en su casa, ¿cierto o no? Las madres de familia son líderes en su casa. Hay veces que los hijos preguntan, déjame preguntarle a mi mamá, para todo. Entonces, de alguna manera, estamos nosotros influyendo en otros, ¿verdad? Como padres, como personas, como cristianos, como líderes, como lo que usted le quiera llamar. La realidad de las cosas es que influimos en otros. Pero en este verso que leímos, que está diciendo Salomón, el escritor Salomón, verso 3 de Proverbios 11, la integridad de los rectos los encaminará. O sea, está hablando entonces, ¿verdad?, de caminar. La rectitud te lleva a caminar honestamente. La rectitud te lleva entonces a caminar de acuerdo a la instrucción de Dios. La rectitud te lleva a caminar a lo que Dios quiere de ti. ¿Sí? La rectitud, que viene siendo entonces la integridad. La integridad es fundamental en toda vida de cualquier cristiano, aún de las personas. Por falta de integridad, los gobiernos se sobornan, ¿cierto? Hay corrupción, se corrompen los gobiernos, ¿cierto o no? Por falta de integridad. Por falta de integridad, ¿verdad? El joven no se espera al casamiento. Por falta de integridad se cometen pecados gravísimos. Por falta de integridad, ¿verdad? El ladrón se hace cada vez más ladrón, ¿cierto o no? Por falta de integridad. Entonces la integridad encamina a una vida que a Dios le agrada. La integridad en el cristiano es vital, como también es vital en el liderazgo. En la vida normal nos educaron a cuidar la reputación. ¡Hey! Bájale a la música, porque luego ¿qué va a decir el vecino? Va a decir que tenemos una reputación de escandalosos. Nos enseñaron a guardar reputación, ¿verdad? No hagas eso, porque luego ¿qué van a decir de ti? Porque luego ¿qué van a decir de ti? Entonces nos enseñaron a guardar reputación, pero no nos enseñaron a ser íntegros. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? En cada uno de nosotros, servidores o no servidores, Dios quiere formar en nosotros un corazón íntegro, ¿verdad? Entonces, el creyente no solo nace de nuevo cuando cree en Jesucristo, ¿sabe usted? No solo nace de nuevo, sino que también nace a una nueva integridad. ¿Sí? ¿Escuchó lo que dije? El creyente, el cristiano, no solamente nace de nuevo, ¿verdad? Como nueva criatura, y en ese sentido de nueva criatura, también debe de nacer una nueva integridad en el cristiano. ¿Sí? Una manera diferente de actuar. Entonces,
hay tres cosas o tres virtudes que tienen grandes diferencias. Por ejemplo, la reputación no es lo mismo que integridad, ¿verdad? No es lo mismo que integridad. La reputación es lo que la gente dice de ti. Bájale la radio porque lo van a decir que eres un escandaloso. ¿Sí? Esa es la reputación. Entonces, la ética, hay una diferencia entre ética y reputación. ¿Por qué? Porque la ética es el conjunto de ¿qué? De principios y convicciones. Esa es la ética moral, entiéndase, es lo mismo, ¿verdad? Esa es la ética. Entonces vemos ahí la diferencia entre reputación, es lo que la gente dice de ti, reputación. Ética, ¿verdad? Moral, son los principios que tú tienes guardados en tu mente y en tu corazón. Principios, ¿verdad? Y convicciones. Ahora, ¿qué es la integridad? Ahí está la tercera virtud. La integridad es la aplicación de esos principios y esas virtudes. ¿Entendió? La integridad es la aplicación de esos principios, ¿sí? que estás teniendo para vida, para vivir. Entonces hay una gran diferencia. Reputación, ética e integridad. La integridad entonces es la acción, ¿verdad? De las buenas virtudes. ¿Cuántos saben que en la Biblia tenemos ¿verdad? Buenos principios bíblicos? ¿Verdad? Todos sabemos eso. ¿Sí? ¿Qué decir de los 10 mandamientos? ¿Me entiendes? Los 10 mandamientos. Amarás a Dios ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, pero no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no cometerás adulterio, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vemos allí en los 10 mandamientos, ¿verdad? Una base sólida de principios éticos y morales en los 10 mandamientos. Pero en cada una de las personas que lea esos 10 mandamientos le corresponde ser íntegro en aplicar esos 10 mandamientos. ¿Entendió? En aplicar esos 10 mandamientos. Entonces la integridad es vital, ¿verdad? En cada cristiano y por supuesto en el liderazgo. Por ejemplo, en cuanto a reputación, ¿usted sabía que Jesús tenía mala reputación? Bueno, eso dicen los evangelios. Por ejemplo, a él lo acusaron, a Jesús, ¿verdad? De que pues era un glotón, ¿verdad? Lo acusaron, la reputación de Jesús de que era un borracho, ¿recuerdan de esos pasajes? De que era un borracho. Todo depende de quién lo diga, ¿verdad? En este caso los fariseos decían de Jesús que él era un glotón, que él era un borracho, que él era una persona revoltosa que llevaba a las personas en contra del gobierno romano. ¿Sí? De hecho fue a juicio por tal caso, por tal razón. Entonces también llegaron a decir de Jesús que por causa de Belzebú o por medio de Belzebú él expulsaba a los demonios, ¿recuerdan? Esa era la reputación de Jesús, ¿verdad? En ese tiempo, con esos hombres. Pero vamos a hablar de la integridad de Jesús. ¿Cuál era la integridad de Jesús? De que él era de una sola pieza, de que él era totalmente obediente a Dios, de que él hacía la voluntad de Dios, de que él, ¿verdad? Se encontró sin mancha, sin pecado, sin nada, ¿verdad? De que él realmente, él hacía lo que decía la ley y cumplió la ley, ¿cierto? O sea, él realmente fue íntegro en su vida. La reputación es lo que otros digan de ti, ¿verdad? La integridad es lo que tú eres. Entonces Jesús realmente era íntegro, aunque la reputación estaba manchada, la reputación de Jesús, pero la integridad delante de Dios, ¿verdad? Que él tenía era perfecta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces tenemos que preocuparnos no tanto por nuestra reputación, no tanto por lo que digan de ti, ¿verdad? Sino por lo que tú estás formando en ti de Dios, ¿sí? Sino por lo que tú estás llegando a ser, ¿verdad? Como persona, de acuerdo al carácter y ejemplo de Jesús. Eso en ti. Pablo lo dijo de esta manera: Cristo en nosotros, ¿verdad? Entonces no descansaré, dijo Pablo, no descansaré hasta que Cristo se forme en ¿qué, hermanos? Diga en mí. En mí, ¿ves? Entonces ahí está la integridad de Cristo, ¿sí? En nosotros. Integridad entonces es realmente lo que tú eres. El significado de integridad es el siguiente: es la condición de un individuo. El significado de integridad es la condición de un individuo de mantener todas sus partes. Esto no incluye solo el físico, sino también los valores y convicciones que tiene, de mantenerlos, ¿verdad? De mantenerlos y ponerlos en práctica. Eso es lo que hizo Jesús, ¿cierto? Él mantuvo en una sola pieza todos sus valores, todas sus virtudes, ¿sí? Todos los principios, todas sus convicciones, y las integró a su vida.
Integridad es cuando una persona entonces actúa de acuerdo a las ideas o principios que siempre ha manifestado. Esto tiene una sola palabra, ¿verdad? El íntegro es confiable. Repita conmigo, el íntegro es confiable. El íntegro es confiable. ¿Por qué? Porque no te va a robar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no va a hablar mal de ti. ¿Por qué? Porque no se va a corromper con la corrupción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes de pecar se va a detener, ¿cierto? Se va a detener. Hay muchos principios en la Biblia de personas que mantuvieron su integridad, imitando, ¿verdad? Por supuesto a Jesús, pero sobre todo tomando en cuenta de no pecar en contra de Dios. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta también nosotros, ¿verdad? Tú vas a retener tu integridad tomando en cuenta de no pecar en contra de Dios. ¿Cuántos amén? ¿Verdad? Esa va a ser la base o la primera cosa que tenemos que tener en mente. Entonces, diferencia entre ética e integridad, ya se lo había dicho, ¿verdad? Lo que hay, la diferencia. La ética es el sistema de principios, ¿verdad? De principios morales, principios, pero la integridad es la aplicación de tales principios, ¿sí? Entonces, en contraste con la ética, se llama integridad, que es la aplicación congruente de los principios morales, particularmente la honestidad. Tenemos que ser honestos, ¿verdad? A veces los niños no son honestos. Oye, ¿te comiste el chocolate? No me lo comí, ¿cierto? ¿Y qué le encuentraste en la boca al niño? Chocolate. ¿Agarraste el pastel? No comí pastel. ¿Y qué le encuentras al niño? Todo embarrado de pastel, ¿verdad? ¿Agarraste los dulces? No me los comí. Y todos los dulces. Entonces, ¿ves? La honestidad te lleva a decir, ¿sabes qué? Sí me equivoqué, ¿verdad? Como maridos a veces nos equivocamos, ¿verdad? Y tenemos que aceptar, ok, sí me equivoqué en esto, pero perdóname. Eso es caminar hacia la integridad, ¿cierto? Cuando fallamos en algo, las mujeres también a veces se aceleran, ¿verdad? Fallan. ¿Qué tienen que hacer? Ok, reconozco delante de Dios, Señor, ayúdame, y bueno, también voy con el prójimo, ¿verdad? Perdóname. Pero eso es honestidad, y la honestidad es entonces, ¿verdad?, la vía que te lleva a la integridad, ¿sí? La honestidad. Entonces tenemos que a veces reconocer, hay cosas que, mira, que has hecho tú, que he hecho yo, o que tal vez estás haciendo, que nadie sabe de los que están a tu alrededor, pero Dios sí la sabe. Pero Dios sí la sabe. Los que están a tu alrededor tienen buena reputación, ¿verdad? Pero Dios sabe, ¿verdad?, tu integridad. Entonces, con integridad estamos diciendo que tenemos que llegar al grado, ¿verdad?, decir, ok, aunque nadie me ve, aunque nadie sabe, ok, por temor a Dios, por respeto a Dios, ¿sabes qué? Voy a dejar de hacer esto que está mal. ¿Sí? Porque eso llega a pasar, ¿cierto? O sea, la gente no te ve, pero Dios sí nos ve. ¿Sí? Entonces tenemos que llegar a ese punto de decir, ok, me voy a conducir delante de Dios bien, delante de Dios. Y como consecuencia y respuesta habrá una buena conducta delante de los hombres, ¿correcto? Si nos conducimos bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en todas partes. Porque Dios nos ve todo. Él conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos, ¿verdad? Él discierne lo que hay en ellos. Entonces, Él sabe. Entonces, a ese sentido se refiere aquí la integridad, ¿verdad?, en los creyentes o en el liderazgo. La integridad es una guía para las personas rectas. ¿La integridad qué es, hermanos? Una guía para las personas rectas, ¿verdad? Eso es lo que vimos en Proverbios 11:3, que la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. O sea que el no ser íntegro trae consecuencias, ¿me explico? Entonces trae consecuencias, no traer integridad, ¿verdad? Ahora en la mañana hice una llamada a una persona y me dio tristeza en la condición como la miré. Me dio tristeza. ¿Por qué? Porque hemos tratado de ayudar a ellos, ¿verdad? Les hemos ayudado en que estén bien, ¿verdad? Éticamente, moralmente, les hemos ayudado a rentar un espacio, les hemos ayudado económicamente cuando han estado sin nada o han llegado sin nada, pero veo que las amistades con las que se juntan no son morales, no tienen integridad. Y mi esposa se ha cansado de decirle, yo también, o sea, cambien sus amistades. ¿Por qué? Porque ya esas personas agarraron fama de que, bueno, piden dinero y no pagan, ¿verdad? De que, bueno,
se invierten sus ganancias en cosas deshonestas, y al final de cuentas están perdiendo no solamente su dinero, están perdiendo también su vida, ¿verdad? Que es irreversible cuando alguien usa drogas, que eso es el uso que lo están haciendo. Entonces nos da tristeza el que ellos no puedan ver que realmente, ¿verdad? Lo que está diciendo Proverbios aquí, de que la perversidad entonces será su destrucción, es lo que dice Proverbios 11:3. Entonces nosotros tenemos que entender que todo lo que no lleva a lo ético, a lo moral, ¿verdad? Bueno, va a desembocar en algo que va a traer perversidad o mal en nosotros, ¿cierto? Entonces, así, conoce a alguien que trata de meterlo, ¿verdad? Lo más que usted puede, se esfuerza por meterlo a los caminos de Dios, pero la otra parte no responde. Y a veces uno se siente, ¿verdad? Como, oye, ¿qué parte no entiende que va camino a la destrucción? Oye, ¿qué parte no entiende que esa vida, o sea, no es correcta? ¿Qué parte no entiende? Y a veces uno se desespera. Pero uno, porque de alguna manera ya Dios está trabajando en uno, en lo ético, en lo moral, ¿verdad? Y en la integridad. Uno ya lo entiende. Entonces, la integridad es camino de los rectos, dice el proverbio, ¿sí? La integridad es el camino de los rectos. Y nosotros tenemos que caminar a lo que dijo Pablo, a todo lo bueno, a todo lo afable, a todo lo digno, ¿de qué dijo? De imitar, ¿cierto? A todo lo digno de imitar. Claro, Pablo tenía en su imagen a Jesús, ¿verdad? Cuando dijo eso, ¿verdad? A todo lo digno de imitar. ¿Por qué tenía Pablo la imagen de Jesús? Porque mismo Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a quién, a Cristo, ¿ves? Entonces tenemos que imitar a Cristo. Entonces la integridad que aparece esta palabra en Proverbios 11:3, dice bien, del hebreo, es tuma, la palabra integridad, tuma, y esto significa inocencia. ¿Qué significa, hermanos? Inocencia. ¿Ves? Inocencia también significa vida de integridad, por supuesto. Los creyentes en Jesús debemos vivir con serias convicciones también en cuanto a la integridad, con serias convicciones. Y con serias convicciones también de verdades bíblicas. ¿Escuchó lo que dije? Tenemos que vivir con serias convicciones de verdades bíblicas. Ya mencionaba yo los 10 mandamientos, que son, ¿verdad?, una base moral, o de hecho la base fundamental más profunda de lo moral. Entonces, hay en la Biblia varios ejemplos de personas que vivieron con este pensamiento de ser íntegros y de llevar una vida moral, ¿verdad?, y íntegra. Y no importa la edad, ¿escuchó? No importa la edad que tengas, tenemos que proponer en nuestro corazón vivir una vida íntegra. Veo aquí varios jóvenes, ¿verdad? Entonces, igual, vamos al ejemplo de Daniel, Daniel 1:8, vaya por favor. Daniel era un joven que, pues a su corta edad, él propuso vivir una vida íntegra delante de Dios. Por eso digo, no importa la edad, ¿verdad? Aquí hay jóvenes y no tan jóvenes, pero todos debemos proponer en nuestro corazón vivir una vida íntegra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Todos, o sea, la edad que sea. ¿Por qué? Porque también me he llevado decepciones con gente adulta, hermano, que no es íntegra, ¿verdad? Con gente ya de 60, 70 años. Entonces todos debemos proponer lo que Daniel propuso en su corazón. Sí, el joven Daniel y sus amigos como Sadrach, Mesach y Abednego son los tres, ¿verdad?, jóvenes que fueron echados al horno de fuego por guardar su integridad. Daniel, Sadrach o Mesach y Abednego, ellos obtuvieron una mala reputación delante del gobierno de Nabucodonosor, que eran desobedientes, que eran rebeldes, que eran lo que sea. ¿Sí? De hecho, ese fue el cargo por lo cual los llevaron al castigo del horno de fuego. Pero Daniel y estos tres amigos, la realidad es que mantuvieron una integridad delante de Dios. Esa es la diferencia. La reputación es lo que la gente diga de ti, no debes de poner atención. La integridad es lo que Dios dice de ti. Entonces vemos que delante de Dios, ¿verdad?, Daniel estaba bien, pero delante de Nabucodonosor, Daniel estaba en problemas. Pero nosotros tenemos que estar bien delante de ¿quién, hermanos? Delante de Dios. Entonces Daniel 1:8, léalo conmigo por favor. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, ¿entiende? No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. La palabra que resalta 2 veces es contaminarse, contaminarse. ¿Ves? ¿Y esto qué significa? Que él propuso en su corazón. O sea, que él deseó en su corazón, no me voy a contaminar.
¿verdad? En la mañana me dio tristeza a una persona que le marqué, ayer también hablamos, alguien le propuso, fúmale a esto, ¿no? Es una cosa que los marea y que les hace daño. Fúmale a esto, pero ella no pudo decir, esa persona no pudo decir, propongo en mi corazón no contaminarme. Propongo en mi corazón. ¿Ve ahí la importancia de proponer en nuestro corazón no contaminarme? Cuando te invitan a ser parte de un fraude, ¿qué tienes que hacer? Propongo en mi corazón no contaminarme. ¿Sí? Cuando te invitan a ser parte de, no sé, de una participación inmoral, ¿verdad? Aquí hay muchos jóvenes, ya recalco, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer? Vamos con estas amigas, vamos con estos amigos, y ya sabes, una vida loca, ¿verdad? Una noche loca. ¿Qué tienes que hacer tú, joven? ¿Qué tienes que hacer tú, varoncito, tú, mujercita? ¿Qué tienes que hacer? Proponer en tu corazón no contaminarte. Ahora, no solamente los jóvenes están arriesgados, ¿verdad? A una cosa así, también los adultos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que proponer en nuestro corazón, hermanos, cuando llegue así la tentación? No contaminarnos, ¿ves? Tal vez lo puedes hacer, y pues nadie se da cuenta, aparentemente. Delante de las personas tiene buena reputación, pero delante de Dios ya no. Entonces tenemos que cuidar esa parte. Entonces Daniel era un joven de integridad, ¿verdad? Y la integridad te da tu identidad. Repita con eso: la integridad da identidad. La integridad da identidad, o forma identidad. Entonces la identidad que Daniel tenía, hermanos, y también pues como ya recalcaba con estos jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego, la identidad que ellos tenían no se la pudo quitar Nabucodonosor. No se la pudo quitar. O sea, ellos estaban tan convencidos en sus principios bíblicos, ¿verdad?, que Dios decía que no debían de contaminarse. Y ellos prefirieron, si usted lo lleva más profundo, ellos prefirieron morir con esa convicción. O sea, ir al horno de fuego y allí ser calcinados, hechos ceniza, ¿sí?, atormentados en un horno de fuego. Prefirieron eso, el castigo, que cambiar su identidad, que cambiar sus convicciones, que cambiar sus principios, que cambiar su ética, que cambiar todo lo que Dios había formado en ellos. Qué tremendo, ¿no? Porque, jóvenes, el gobierno, cualquier tipo de gobierno ahorita mundial, ha aprobado nuevas leyes que quieren robarte tu identidad, nuevas leyes que quieren decirte como tú te sientas, eso puede ser. Si tú te sientes diferente a lo que tú eres, no hay problema, lo agregamos a tu acta de nacimiento. Pero siéntete como tú quieres, sé tú mismo, ¿verdad? Si te sientes caballo, pues no le haces, nomás relincha y le ponemos en tu acta, eres caballo. Entonces tenemos que entender que estamos en esos tiempos donde el mismo gobierno tiene leyes que te permiten cambiar tu identidad. Padre de familia, sea sabio, ¿verdad? Recalque, remache, profundice la identidad de sus hijos, profundice quiénes son ellos en Cristo, profundice quién realmente dice, ¿verdad?, sus genes, que ellos son. Profundice qué son. ¿Por qué? Porque estamos en ese tiempo donde entonces, ¿verdad?, la integridad se está derrumbando tremendamente. Y empieza desde las leyes que están aprobando. Entonces, hay que considerar el ejemplo de Daniel en ese sentido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Daniel y los amigos fueron de mala reputación delante del gobierno, pero de buena integridad delante de Dios. La integridad te lleva a actuar y tomar buenas decisiones, ¿no? La integridad, eso es la integridad, el actuar, la acción a las buenas decisiones. Por ejemplo, usted recuerda el caso de Génesis 39:7, donde la mujer de Potifar dijo al joven, ¿verdad?, José, duerme conmigo, ¿recuerda? ¿Recuerda ese caso? ¿Verdad? Pero los principios de José, ¿verdad?, los principios que él tenía en cuanto a la moral, hicieron que José corriera, hermano. Salió corriendo, dice que salió corriendo y sus ropas se rasgaron, y la mujer de Potifar se quedó con un puñado de ropas, lo cual sirvió para ir delante del juez y miren, me quiso violar, métanlo a la cárcel, y se aventó 13 o 17 años en la cárcel por ese supuesto delito. José, delante, ¿verdad?, de la corte, tenía mala reputación, pero delante de Dios era, ¿qué, hermanos? Íntegro. Sí, delante de Dios. Entonces, ¿qué aprendemos con esto? Que entonces la integridad
¿verdad?, te ayuda a correr del pecado. ¿Entendió? La integridad debe provocar en mí, debe provocar en ti correr del pecado, correr de la inmoralidad, correr de todo eso, ¿verdad? Ciertamente no nacemos con integridad. Y ciertamente nuestros padres no nos preparan para la integridad, nos preparan para la reputación. Las empresas tienen reputación, ¿verdad? Y tienen reputación, pero no significa que tengan integridad. Las empresas. No estamos diciendo que todas, ¿verdad? Pero, o sea, lo que quiero que entienda es en lo que se enfoca el ser humano. En la reputación, pero no en la integridad. Entonces vemos ahí que José corrió, el joven salió corriendo de ella y ganó una mala reputación o un mal récord cayendo a la cárcel. Y la necesidad de la mujer, de Potifar, porque puedo pensar lo siguiente, ¿verdad? Pensamos un poquito. Ok, Potifar era un gobernante, ¿verdad?, de guerra, lo que sea. Y tal vez salió, no sé, como los traileros salen 3, 4, 5 meses, salió lejos, ¿verdad? Potifar. Y a lo mejor la mujer tenía una necesidad genuina, ¿no? Así como seres humanos a veces tenemos una necesidad genuina de relaciones. Eso es lo que vemos en ese caso. Sí, pero el medio que usó la mujer de Potifar no fue genuino. El medio que usó la mujer de Potifar no fue genuino. Dios, a ti que estás casado, Dios te da tu mujer, Dios te da tu hombre. Tienes una necesidad, el medio, ¿verdad?, ético y moral, ahí está tu esposo, ahí está tu esposa, ¿cierto o no? La Biblia dice, deleítate con la mujer, ¿verdad?, de juventud, deleítate con ella, haz lo que quieras con ella, haz lo que quieras con él. Pero el meterte con otra mujer no es el medio correcto y no es lo íntegro. Entonces tenemos nosotros que formar esa integridad en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Hoy los pastores tienen una mala fama de eso, una mala fama. El liderazgo dentro de la iglesia tiene una mala fama también, cosa que necesitamos restaurar, ¿cierto? Necesitamos restaurar la manera de pensar de nosotros como cristianos. Necesitamos restaurar la manera entonces de actuar de nosotros los cristianos, en ese sentido fuerte, ¿no?, que estamos hablando. Entonces usted debe proponer en su corazón, ¿verdad?, no contaminarse. Yo debo de proponer en mi corazón no contaminarme. Yo quiero ser fiel a Dios. ¿Usted quiere ser fiel a Dios? Dígale entonces, yo quiero serte fiel, Dios. Yo quiero serte fiel. O sea, ¿por qué? Porque recuerdan que José dijo, ¿cómo yo haré este gran mal delante de mi Dios? Es ahí está la clave. ¿Cómo haré yo este gran mal? ¿De qué? De irse con la mujer de Potifar. Entonces tenemos que nosotros recalcar esto. Yo sé que esto, ¿verdad?, puede ser así como que, ay, le duele la carne, ¿cierto? Pero es importante, pero es vital, ya decía yo, pero es necesario que todos, ¿verdad?, recordemos que tenemos que formarnos en integridad y caminar en integridad, porque la integridad de los rectos es una guía, ¿sí? Tenemos que seguir caminando en el ejemplo de Jesús. ¿Qué decir la integridad en la predicación de la palabra? ¿Verdad? Hoy cualquier persona se sube al púlpito y tuerce la Biblia a manera entonces de conveniencia personal, ¿verdad?, o de bienes materiales, ¿cierto? Hay muchos de esos. Entonces nosotros también como predicador o tú como maestro tienes que tener integridad en la palabra de Dios. Debe de haber integridad. Esto es una base de esta nueva iglesia que se está formando, ¿verdad? Y es ¿cómo puedo decir?, una advertencia, ¿verdad?, a todos nosotros que vamos a servir en esta iglesia. Tenemos como predicadores que ser íntegros con la palabra de Dios, ¿verdad? No decir lo que Dios no dijo, decir lo que Dios dice en el texto, ¿cierto? Vaya a 2 Corintios 4:2 para mirar un principio de Pablo en cuanto a la integridad en la palabra de Dios, ¿no? Que hay muchísimos textos, pero me faltaría tiempo. Entonces, todo predicador de cualquier iglesia debe de ser íntegro en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ahí es donde los pastores a veces le ponen cosas de su propio costal, harina de su propio costal, o en otras palabras, ¿verdad?, pensamientos de ellos mismos. No. Debe haber integridad en el predicador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted espera que yo le explique bien la palabra? ¿O usted quiere que yo le explique lo que yo quiera que dice la palabra? ¿Qué espera? Contésteme, pues. Dígame, pues, dígame. Ahora sí, repréndame, ahora sí. Dígame, porque está en su derecho, Tal vez este tema ya no lo volvemos a escuchar en un tiempo. Dígame, dinos lo que dice la palabra. Pero díganos con convicción, Díganos lo que dice la palabra. Ok. Entonces sí, ya ahí me dio miedo. Tengo que decir lo que dice la palabra. Muy bien, 2 Corintios 4:2 dice Pablo, dice a los corintios que
había corrupción en los corintios, no solamente ética, o sea, y moral. ¿Recuerdan todos los casos de corrupción que había en los corintios? Y le dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la fe, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Delante de quién, hermanos? ¿Ves ahí? Esa es la integridad, delante de Dios. Reputación es lo que digas delante de la gente. Integridad es lo que se diga delante de Dios. ¿Ves? Entonces, no. Le dice Pablo. Pablo tenía ese énfasis de que, ok, mira, ¿cómo te explico, iglesia de Corinto? Sí, tienes un caso ahí que ni en los del mundo se menciona, pero, ok. Bueno, otros hay tanto pensamiento distraídos que nada que ver con Jesús. Aún la cena del Señor es un desastre. Todo lo que están llevando a cabo, pero empieza a decir, no. Renunciamos a todo eso. Tenemos que renunciar a todo eso, a todo lo que no es, ¿verdad?, ordenado por parte de Dios. ¿Sabías tú que el orden de Dios trae integridad? Escuchen lo que estoy diciendo. El orden de Dios trae, ¿qué, hermanos? Integridad. Por eso en la iglesia también debe de haber un orden. ¿Ves? Un orden. Y el orden que pongamos en la iglesia traerá integridad. Por ejemplo, aquí está Silvia, ¿verdad? Está Jorge Cabrales, que están con nosotros en la iglesia Casa de Oración desde que comenzamos de cero, ¿no? Y algún día me han visto ustedes dos dinero de la iglesia en mis manos. ¿Algún día han visto, verdad, una ofrenda pasada por mis manos? No, yo me encargo de las ofrendas. Ustedes quédense allá. Ustedes nomás recibanla. ¿Verdad? Yo me encargo de las finanzas. ¿Algún día han visto? Nunca he tocado una ofrenda yo. Ni en esta iglesia, ¿verdad? Ni en cualquier parte que yo he andado. Entonces, el orden, escuche lo que dije, el orden es parte de la integridad. El orden de Dios es parte de la integridad. Jesús no tocaba las ofrendas, ¿sabe usted? Jesús tenía a quién, a Judas, ¿verdad? Pero es un principio de tener a alguien, pues, dentro de la totalidad, ¿sí? Pero tenemos nosotros que entender eso. El orden de Dios trae integridad. ¿Qué traemos? Trae integridad. Los apóstoles dijeron en Hechos, ¿verdad? En el capítulo de Hechos, capítulo 6, verso 40 en adelante, dijeron los apóstoles, no es justo que nosotros atendamos las mesas y tengamos que hacer todas las actividades dentro de la iglesia. No. Escojamos a 7 varones, ¿verdad?, llenos de poder del Espíritu Santo y sabiduría, que puedan hacer ese trabajo, y nosotros, está el punto, escuchen, y nosotros perseveraremos en la oración y el estudio de la palabra de Dios. Yo como pastor, yo no quiero ni pienso hacer todos los ministerios dentro de la iglesia. Para eso Dios llama a otros con diferentes dones, a unos en alabanza, a otros, ¿verdad?, como mujeres, a otros como maestros, a otros como contabilidad, a otros directores de la directiva, lo que sea. Pero yo no quiero ni deseo, ¿verdad?, ser un multiusos, estar en todas partes, ¿sí? No. O sea, Dios tiene un orden, y ese orden se debe de llevar a cabo. Y eso es lo que siempre he tratado de hacer, ¿no?, en las iglesias que Dios me ha dado la oportunidad de abrir, comenzar, poner ese orden, el orden de Dios que está en la Biblia. Porque eso habla de qué, hermanos? De integridad, ¿verdad? El orden te lleva a la integridad. ¿Escuchó lo que dije? Sí, entonces cada cosa en su cajón, ¿verdad? Entonces, muy bien. El modelo de integridad y moral para todo el mundo es, diga, Jesucristo. Es Jesucristo, no hay otro, hermanos. Si yo le dijera, hermanos, aprendan de mí. No. Yo tengo que decir, aprendamos de Jesucristo. Todos vamos a aprender de Jesús. Contesten amén. ¿Verdad? Todos aprendamos de Jesús. Por ejemplo, no tiene que ir a las Escrituras, pero si anótelo, es lo siguiente que voy a decir. Jesucristo venció la tentación, ¿verdad? Jesucristo venció la tentación de Satanás. Y eso está en Lucas 4, 1 al 13. Cuando Jesús le dijo estas palabras, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Jesucristo venció la tentación de Satanás. ¿Qué tentaciones le puso Satanás, hermanos? ¿Recuerdan que era en lo económico? ¿Recuerdan que le dijo, mira Jesús en el desierto? ¿Ves todos estos reinos que están aquí? ¿Ves todas estas ciudades, imperios, todos? ¿Los ves? Y Jesús pues dice que estaba en un monte alto. Yo creo que los miró, ¿verdad? Así como en sueño, como en visión. Y Satanás le dice, pues todo eso te daré, lo estaba tentando. Todo eso te daré si postrado a mí, ¿qué, hermanos? Me adorares, ¿verdad? Todo eso te daré. Entonces fíjate bien, va a haber momentos donde vas a ser tentado en lo material.
Va a haber momentos donde tu integridad va a ser puesta a fuego. Va a haber momentos donde tu integridad va a ser puesta, ¿verdad?, a prueba. Y Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué vas a decir tú cuando estés en eso? Mira, vamos a hacer esto, aunque es ilegal, pero vamos a hacerlo. Nos va a ir bien a mí y a ti. Sí, bien, ¿verdad? Nos va a ir bien a ti y a mí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. La integridad está tremendo, ¿no? Porque diario somos tentados, ¿cierto o no? Entonces Jesús venció la tentación de Satanás en el desierto. No tentarás al Señor tu Dios. Número 2, venció los sufrimientos del mundo. Jesús lloró, hermanos, a la muerte de Lázaro. Jesús se cansó y estuvo bajo presión. Jesús estuvo bajo presión. Jesús tuvo críticas. Jesús tuvo críticas. Jesús tuvo necesidades. Dice que no tenía ni que recostarse, ¿verdad? Su cabeza. Dice, el Hijo del Hombre, la verdad, no tiene ni que recostar su cabeza. Entonces, todas las necesidades que tú pasas como ser humano, en lo emocional, en lo económico, en lo sentimental, en todo, Jesús las pasó también, hermano. Pero ¿sabes qué? Jesús venció las tentaciones del mundo. Jesús venció todas las aflicciones del mundo. Jesús venció todas las necesidades del mundo. Jesús tenía contentamiento, ¿verdad? ¿Con qué? Con el simplemente comer, hermanos, el día a día. Y nosotros tenemos que tener ese contentamiento de no sentirnos tristes porque no he logrado tener aquello, al otro, aquello. No. La Biblia dice que mientras tengas sustento y abrigo, estar contentos con eso, ¿ves? Ese era el pensamiento de Jesús. Entonces Jesús venció todo eso del mundo. Juan 16:33, ahí lo vas a encontrar. No lo voy a leer. Cuando Él dice, confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. ¿Sí? Y luego sigue diciendo ahí en ese mismo verso, en el mundo tendréis aflicción, pero Jesús venció las aflicciones, hermano. Nosotros juntamente con Jesús vamos a vencer las aflicciones que vengan a nuestra vida. A veces nuestros errores van a traer aflicciones, porque recuerden, cada decisión trae una consecuencia, sea buena o sea mala, pero la vamos a aceptar. Ok, yo me equivoqué en esto, pero lo voy a aceptar. ¿Sabes qué, Señor? En esta aflicción, ¿verdad? Ayúdame y voy a salir adelante. Y de verdad que me propongo obedecerte y estar bien delante de ti. Entonces Jesús hizo eso, ¿no? Confiad en las aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Número 3, venció los deseos de la carne. ¿Qué venció esos hermanos? Dígale que está a su lado, venció los deseos de la carne. Venció los deseos de la carne. O sea, aprendamos de Jesús en la ética. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vencer los deseos de la carne, hermano, ¿verdad? Vencer los deseos de la carne. Eso está en 1 Pedro 2:22, ¿verdad? Que dice resumidamente, el cual, o sea, hablando de Jesús, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. O sea, todos los deseos de la carne que están en Gálatas, Él lo pudo vencer. Él lo pudo vencer. Entonces, si Él lo venció, tú y yo tenemos que imitar a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Para vencer los deseos de la carne, hermano. ¿Sí? Para vencerlos. Entonces, imitar el carácter de Jesucristo es imitar la integridad perfecta. ¿Escuchó? Imitar el carácter de Jesús es imitar la ¿qué, hermanos? La integridad perfecta, ¿verdad? El apóstol Pablo aprendió de la integridad de Cristo. Job, ¿qué decir de Job? Que era un hombre de integridad y de excelencia moral. Dice Job 1:8 que él era recto y apartado. ¿Apartado de qué? No los escucho, hermanos. Apartado del mal. Recto y apartado del mal. Job, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Proverbios? O sea, que la integridad de los rectos es guía, es camino. Entonces eso es lo que era también Job. Entonces formar esto en nosotros, hermano, es todo un desafío, ¿no cree usted? Formar integridad. Pero ya hemos nacido de nuevo, ok. Pero también tenemos que nacer, ¿verdad? A caminar en una nueva integridad. No solamente en una buena reputación, recuerden, ¿verdad? Hace años que yo siempre les digo esto, ¿verdad? A los servidores, no te preocupes tanto por tu reputación, de verdad. Va a llegar el momento en que tú mismo te vas a dar cuenta que tu reputación es importante delante de Dios. Va a llegar el momento, ¿y por qué? Porque los veo a veces afligidos, ¿no? Algunos servidores, ay pastor, es que mire, me están diciendo cara de sapo y que cara de rana y que de mosca muerta y no sé qué, y, o sea, hablando de cosas, ¿no? Que se les dice. Y le digo, no, es que va a llegar el momento que vas a entender,
la reputación delante de los hombres ya no va a importar. Lo que va a importar es lo que Dios ve en ti realmente. Lo que Dios diga de ti, lo que Dios conoce de ti. Deja que la gente diga, porque sabes que, hermano, la verdad, la gente va a decir menos de lo que tú eres de malo. Pero tú sabes realmente que tiene más maldad de lo que la gente dice. Entonces mejor preocúpate por estar bien delante de Dios. ¿Sí? Porque, y eso es lo que tenemos que hacer todos. Contesten amén. ¿Ya? Preocuparnos por realmente el pensamiento de Daniel y el pensamiento de José. Entonces, cada uno de nosotros debe ser capaz de confiar también en el liderazgo que está siguiendo al Señor. ¿Sí? En el liderazgo que está siguiendo al Señor. Haciendo todo el esfuerzo en ser santos y en complacer al Señor. ¿Sí? En ese liderazgo debemos de confiar. En el liderazgo que hace el esfuerzo, ¿verdad?, de ser santos, ¿verdad? Y de que está entonces también complaciendo al Señor. El curso que estamos llevando no es fácil, hermanos, los significados, créanme, porque nos machacan, ¿verdad? El que estamos llevando, ¿dónde están los servidores? Levanten la mano los servidores, los que están asistiendo al curso. Levanten la mano. Y son varios. Entonces, o sea, todo eso es formación de lo que estamos hablando ahorita. Todo eso es formación de lo que estamos hablando. Entonces, debe también haber integridad, ¿verdad?, en no presentar erróneamente el Evangelio, como ya lo dijo Pablo. Y también debe haber integridad en cuanto al dinero, a las finanzas. Debe haber integridad también en eso. ¿Sí? Una vez aquí está Sergio. Una vez llegó Sergio, estábamos allá en la iglesia de Salt Lake. Antes de ir, ¿cuánto fue hace que te fuiste a México? Hace un año. Y me acuerdo, traía eso en mente, no sé por qué te viniste en la mente anoche. Entonces llegó, yo estaba ahí en la iglesia, estaba en mi lugar, en mi silla, en la parte trasera, y llega Sergio, ¿verdad, pastor? Pues ya nos vamos a despedir, nos vamos a México, se nos terminó el tiempo, tenemos que regresar. Y recuerdo que llegó con un sobre gordo, ¿verdad? Llegaste con un sobre, ¿verdad? No es para gloria, ¿qué? Pero llegó con un sobre, pastor, aquí están mis diezmos y mis ofrendas del tiempo que no pude venir. Y yo después me sentí un poco incómodo porque le dije, ¿sabes qué? Pues, vente, te voy a encaminar, llévalo a contabilidad. Y te llevé, ¿verdad?, a contabilidad. Pero yo nunca toqué el sobre. O sea, nunca se lo recibí, nunca nada. Y yo después en lo que me sentí incómodo es de que tal vez él tiene una mala idea de mí, en el sentido de que, o sea, porque yo no se lo recibo, porque yo no, ¿verdad? Pues me lo he hecho ahora sí que a la bolsa. Pero creo que ya después Dios le dio el entendimiento, o sea, que es parte de la integridad. ¿Cierto? Y en el momento dije, tal vez no lo va a entender, pero o sea, es parte de la integridad. Es dinero que ni tan siquiera debe pasar por mis manos, sino yo debo de canalizar cada ministerio a su ministerio, cada asunto a su ministerio, a su departamento, ¿cierto? Y eso es lo que, no solamente con él, a mí ha llegado mucha gente, ¿no? Pastor, mire que tenemos esto, mire este cheque. Hermano, ve para allá, ¿ya? Ve hacia aquel lado. ¿Por qué? Porque somos tentados. Una vez que accedas la primera vez, la segunda será más fácil. La tercera, pues ya perderás la vergüenza. La cuarta, pues ya será un hábito para ti. Entonces tenemos que empezar de a poquito. Y se miraba gordo el sobre, Entonces yo nunca sé lo que da la gente. Pero bueno, entonces debe haber integridad aún también en ese sentido, ¿no? En la finanza. Debemos esperar que la iglesia valore también la integridad del liderazgo. Yo como pastor trato de buscar personas, y como ya les dije, el alfarero, ¿qué hace el alfarero? Dice que le dijo Dios a Jeremías, vete a la casa del alfarero, y ya cuando estés ahí en la puerta, obsérvalo, ¿verdad? Y mira cómo mueve la rueda. Y entonces ya estaba ahí observando, y dice que el alfarero miró la rueda y empezó a girar y empezó a formar, y que entonces miró que no le gustó la cosa que hizo, el jarro, lo que sea. No le gustó al alfarero. Y entonces que lo desarmó y lo volvió otra vez a echarle agua al lodo, ¿cómo se dice? ¿Sí, lodo? Al barro otra vez, le empezó a echar agua, lo formó, y de este mismo barro otra vez volvió a formarlo a la manera que a Dios, dice, le agradó. O sea, ¿qué significa eso? Eso me da a mí mucha esperanza de que muchos de nosotros a veces nos pudimos equivocar, pero Dios no tiró el barro, lo desbarató, lo volvió a formar hasta que le agradó. Eso es lo que hizo Jesús con los discípulos.
tenía un carácter tremendo, ¿verdad? Y unas ideas tremendas. Pero al grado de decir, señora, ya no te reciben, ¿qué hacemos? ¿Que descienda fuego del cielo? Y dijo, no, cálmense, no saben de qué espíritu son ustedes, tranquilos, ¿verdad? O sea, van caminando a mi espíritu. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Ese mismo barro, o sea, los mismos discípulos toscos, ¿verdad? Irrespetuosos, no sé, inmorales, los volvió a formar, hermano, ¿cierto? Y eso, diga, yo soy ese barro. Y es lo que Dios quiere siempre, o sea, no nos va a desechar, pero quiere formarnos en integridad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la ética moral del cristiano, no es lo mismo que reputación, ¿verdad? O simple habilidades. No. Se pueden hacer con habilidades, pero no con un carácter, ¿verdad? Ético e íntegro. No. Ejemplo, los artistas seculares tienen mucha habilidad, ¿cierto? Los artistas seculares tienen mucha habilidad, pero poco carácter, ¿verdad? En normas de valores, creencias, que les ayude a tener un modelo de conducta. Poco carácter, poca integridad es lo que tienen. Tienen habilidades. Entonces no es lo mismo, hermanos, tener habilidades que tener integridad. Factores que comprometen nuestra integridad cristiana. ¿Cuáles son los factores que te llevan a comprometerla, ¿verdad? O a desviar tu integridad? Número 1, la presión. Cuando te encuentras bajo presión, ¿verdad? Nadie escapa de la presión. La presión determina tus actos de conducta. Escuche lo que les digo. La presión en los problemas, la presión en las circunstancias determinan tus actos de conducta. La presión en la tentación determina tus actos de conducta, ¿verdad? ¿Qué decisiones tomaré en esos momentos de presión? ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Conforme a mis valores y convicciones y creencias, ¿qué hago? ¿Qué hago en esos momentos de presión, de tentación? Se dice que para saber lo que contiene un tubo de pasta dental, porque los tubos de pasta dental, ¿verdad? A veces no sabes si es el contenido blanco, verde, azul, etc. Simplemente hay que presionarlo. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Hay que presionarlo. Y al presionar el tubo de pasta dental, sabrás lo que contiene adentro. Cuando las presiones vengan a tu vida, cuando estés bajo presión, ahí es donde se va a saber qué es lo que hay en ti adentro. Si hay de Cristo o hay de la carne. Si hay más de Cristo o más de la carne. Pero créeme que nadie se escapa de las presiones. Nadie. ¿Cuántas veces he escuchado a las madres? Mi hijo se está muriendo, mi hijo está enfermo, mi hijo el otro, mi hijo aquello, un accidente, todo, ¿verdad? Necesidades económicas. Cuando presionas al tubo, sabes lo que hay adentro. Pero también he escuchado a otras madres, ¿verdad? Sí, estoy atribulado, pero no derrotada, ¿verdad? Sí, estoy como, estoy mal, pero ¿sabes qué? Voy a confiar en Dios. Pero confío, ¿sabes qué? Voy a orar, ayúdenme a orar, vamos a orar por eso. Y oramos, hermano, y viene la paz. Nadie se escapa de las presiones, pero lo que salga en esa presión va a ser lo que manifieste integridad o reputación. Entonces tenemos que entender eso, que eso puede ser un factor que compromete nuestra integridad cristiana. Número 2, el placer. Nadie se escapa del placer. Ahorita ya hay muchos teléfonos, hay muchas redes, hay muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas personas trabajando, mujeres y hombres en conjunto, en equipo. Entonces tenemos que tener cuidado, frenar a tiempo todo eso, ¿sí o no? ¿Verdad? El placer en todos los sentidos. Alguien puede tener placer por la cerveza, alguien puede tener placer por el vino, alguien puede tener placer por la droga, alguien puede tener placer sobre los juegos ilícitos, alguien puede tener placer sobre cosas inmorales. Entonces allí también se va a mostrar, ¿verdad? La integridad. El placer, el caminar en el placer es peligroso. El que no huye de la tentación tendrá problemas, ¿verdad? Entonces caminar en el poder también incorrecto nos corrompe, ¿sí? Caminar en el poder incorrecto también nos corrompe. Pero en el placer, hermano, viene de muchas maneras. ¿Por dónde vino el placer en Eva? ¿Por dónde? Por los ojos. Gracias, hermanos. Por los ojos, ¿cierto? ¿Qué dijo Eva? Ay, mira ese fruto. Uy, se ve delicioso. Ay, agradable a los ojos, ¿verdad? Por los ojos. Entonces, tenemos que tener cuidado,
¿verdad? De no comprometer nuestra integridad cuando venga esos momentos. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, la falta de disciplina también compromete tu integridad. La falta de disciplina, cuando dejas de orar, cuando dejas de estudiar, cuando dejas de alimentarte de Dios. La falta de disciplina compromete tu integridad. Disciplina es la virtud cuyo cumplimiento constante conduce a un buen resultado, ¿verdad? La disciplina es la virtud cuyo cumplimiento constante conduce a un buen resultado. Disciplinarse en la piedad forma carácter piadoso, 1 Timoteo 4:12, ¿verdad? Disciplinarse en la piedad. Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? A la verdad, fíjate cómo le dijo, a la verdad, el ejercicio corporal para poco edifica, pero la piedad tiene su beneficio en esta vida y la vida venidera. Y ahí ejercicio es de la palabra gimnasia, donde viene gimnasio, ¿verdad? ¿Y qué van al gimnasio? A disciplinarse, ¿verdad? Y llegas el primer día, la otra vez fue Yasmín y mi esposa fueron al gimnasio, y ya llegaron, ¿verdad? Bien valientes, hicieron ejercicio y no sé qué tanto, y contentas. Y que les digo yo, tómense una Tylenol. Ah, no me hicieron caso. Y al otro día, ay, que me duele aquí, que me duele allá, que me duele acullá. Y entonces yo estaba tratando de cuidarles, es porque el músculo se ejercita. Y cuando no le das ahí un calmante, pues al otro día duele, ¿cierto? Duele. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La disciplina duele formarla, hermanos. La disciplina duele formarla, pero es importante disciplinarnos, ¿verdad? A un soldado lo disciplinan por 2 años, cuando mínimo, para nomás irse ahí a un lugar a visitar a otra parte fuera de su campamento, ¿verdad? Pero la disciplina que le dan al soldado nadie se la quita. Y hasta la fecha de hoy, cualquier soldado que usted conozca sigue viviendo con sus disciplinas. ¿Sí? Entonces, cuando tú obtienes disciplinas cristianas, cuando obtienes disciplinas espirituales, nadie te la quita, hermano. Yo no entiendo a esas personas que han dejado de orar. Yo no entiendo a esas personas que han dejado de leer la Biblia. Yo no entiendo a esas personas que han dejado de congregarse. Yo no entiendo a esas personas que no tienen ya compromiso con Dios. Yo no las entiendo. ¿Dónde estuvo su disciplina? Nunca la tuvieron. Porque la disciplina nunca se quita. Nunca se quita. ¿O usted ha mirado a un soldado que ya le pudieron quitar sus disciplinas? No hay, hermano. Conozco varios y de primera mano. He hablado con ellos, los he entrevistado, he hecho preguntas diferentes. Y siempre, ¿verdad? Me dicen, en la noche, yo estoy despierto toda la noche, pastor. Mi esposa no sabe que estoy despierto. Yo cuido la casa, los niños y hago esto, veo la ventana, veo las puertas, años estando así. Nunca he podido dormir como dormía antes de ser entrenado, de ser disciplinado. Ahora lo que hago ya es cambio mi trabajo a las noches. Trabajo de noche, duermo en el día. Ese es un soldado. Pablo era un soldado, disciplinado en los asuntos de Dios. Nosotros tenemos que disciplinarnos también. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? El número 4, el poder. El abuso de poder se manifiesta en los sobornos y en la corrupción. Ahí se manifiesta el abuso de poder, ¿verdad? En los sobornos y la corrupción. Eso también compromete, ¿qué? Tu integridad. ¿Ves? Compromete tu integridad. Daniel 6:4 dice lo siguiente, palabra de Dios para todos, ¿verdad? En cuanto al abuso de poder que se manifiesta en los sobornos y corrupción. Daniel 6:4 dice, entonces los demás gobernadores y ministros buscaron alguna falta en la administración que hacía Daniel en los asuntos del reino, pero no encontraron nada malo, porque Daniel era un hombre de fiar y no aceptaba sobornos ni corrupción. Fíjate qué tremendo, ¿no? Entonces Daniel era un hombre, ¿verdad?, de fiar y no aceptaba sobornos ni corrupción. Entonces, ¿por qué? Porque el soborno y la corrupción compromete tu integridad, hermano. Y eso lo vas a frecuentar, ¿verdad?, en los trabajos. Ten cuidado en tus trabajos. Ten cuidado en otras áreas. ¿Está bien, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué más puede comprometer, ¿verdad?, nuestra integridad? El romper las reglas, hermano. Romper las reglas. Siempre hay reglas. Dentro de la casa, jóvenes, va a haber reglas. Adolescentes, va a haber reglas, ¿verdad? Yo le enfatizaba a mi esposa en estos días, hay que volver a enfatizar las reglas. Aunque sean adultos, ¿verdad? Aunque ya los hijos sean adultos que dicen, no, aquí ya tengo más de 18, ¿verdad? 18 and over. No, aunque tengas 18 and over, ¿verdad? No, I have 21. Aunque tengas 21, hermano. Mientras tú vivas con tus padres, respeta a tus padres. Mientras tú vivas en la casa de tus padres, obedece las reglas de tus padres. ¿Sí? Eso te da a ti integridad. Eso te da a ti moral. Eso te da a ti respeto también, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer eso también, reglas. ¿Saben ustedes que, recuerdan el caso de Elí y sus hijos?
que los hijos ya estaban, ¿verdad? De 18 and over, de 21 and over, pero vivían con Elí, ¿recuerdan? En el templo. Y entonces ellos empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres, ¿verdad? Dentro de la casa de Elí. Y luego Dios lo vio. ¿Qué hizo Dios? Lo vio, lo miró. ¿Y qué hizo Dios? Descendió un castigo sobre los hijos, murieron, ¿se recuerdan? O sea, eso a mí me da ¿verdad? A temblar. ¿Por qué? Porque entonces tengo que, cuando mis hijos crezcan, lleguen a adultos y con todo se ha hablado, ¿verdad? Si usted quiere vivir vida de casado, pues el casado casa quiere, pues que es su casa, ¿verdad? Entonces, pero en la casa no se permiten relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces, ¿por qué? Porque yo no quiero que me pase a ellos lo que le pasó a los hijos de Elí. Y que Dios también, ¿verdad? Venga sobre mí trayendo un juicio. Entonces, todo eso es integridad. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Fíjate bien lo que se hace hoy, fíjate. El hijo ya tiene más de 21 años, ¿verdad? Ya esta barba tiene, ¿no? Ahí, todo parece judío. Y entonces, el hijo anda, pues, de Juan Camaney con varias. O la hija también con varios, ¿sí? Y pues está en la casa y la mamá y el papá le dicen, ¿sabes qué, hijo? Pues para que la gente no hable de ti, de nosotros, pues todos, pues ahí quédate. ¿Ya? Haz lo que quieras. ¿Ves? Esa es reputación. Para que la gente, ¿verdad? No diga de ti o de nosotros. Pero eso no es integridad, ¿cierto? Entonces hay una gran diferencia, como el día y la noche, como el blanco y el negro, ¿verdad? Entre reputación e integridad. Y nosotros tenemos que ir caminando, buscando la manera de caminar, ¿en qué, hermanos? En integridad. ¿Cuántos de ustedes quieren hacer eso? ¿Verdad? El romper las reglas, 2 Timoteo 2.5. 2 Timoteo 2.5 dice lo siguiente: de igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio, no, si no obedece las reglas de la competencia. ¿Ves? Tienen que obedecer las reglas en cualquier lugar, ¿verdad? En tu trabajo hay reglas, en las competencias hay reglas, igual en la casa, ¿verdad? Y número 5 y última, el orgullo también perjudica, ¿verdad? La integridad. El orgullo es una actitud por encima del orden de Dios, ¿verdad? Según Santiago 4, 6 y 7, que ya no alcanzamos a citarlos, y Salmos 1, 38 al 6. Perdón, Proverbios 8, 13 también. Entonces también el orgullo, a no reconocer. Recuerdan que al principio dije, bueno, si algo fallamos, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer, ¿verdad? Y sobre todo, no solamente delante de las personas, sino delante de Dios también, Señor, ¿verdad? Esto hizo mal, creo que no es íntegro. Nadie me vio, pero tú lo vistes. Entonces, que Señor, perdóname, ¿verdad? Y pues concluimos. Entonces, el orden de Dios dentro de la iglesia es una manera de tener integridad, ¿sí? Es una manera de tener integridad. Y el nosotros reconocer que los principios, ¿verdad? Bíblicos deben de llegar a ser convicción a nosotros, eso nos sostendrá en integridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque los principios nos sostienen, hermano, ante una generación, ¿verdad? Que está en declive, todos los principios. Y si usted me dice, pero yo no sé dónde obtener principios, vaya a los 10 mandamientos, ahí está la base fundamental. ¿Está bien, hermanos? No, yo no sé cómo obtener ética moral, vaya a las bienaventuranzas. El capítulo 5 al capítulo 7 está toda la ética moral que todo el mundo, ¿verdad?, de allí ha estudiado, y todos los libros existentes en ética moral han salido de las bases del capítulo 5 al 7 de Mateo, todas. Con escritores seculares o con escritores cristianos, toda la base de ética moral viene de Cristo. No hay otro ser humano que tenga ética moral, ¿verdad?, e integridad como Cristo. Todos los libros de allí provienen de ética moral. Pero lo importante es que nosotros también extraigamos de allí, ¿verdad?, los principios de Jesús y el ejemplo de Jesús. Contínuame, póngase de pie. También que de allí, pero tenemos que tener ese compromiso, ¿verdad?, de ir creciendo. Nadie nace con integridad, nadie nace con moral, nadie nace con esa ética. Pero como vamos viendo a Jesús, nos vamos formando, hermanos. ¿Sí? Dice que cuando vamos viendo su gloria, vamos siendo transformados. ¿Sí? Entonces, viendo a Jesús, viendo su gloria, vamos siendo transformados a como Él es. ¿Cuántos en amén? ¿Verdad? Entonces, que Dios nos ayude, ¿verdad? Dile que está a tu lado, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a formarnos en la integridad que Dios quiere. Reputación, créame, un día a usted ya no le va a importar. Créame que a Jesús nunca le importó. A Jesús le importó lo que el Padre decía. Entonces, que Dios nos ayude y vamos a darle gracias a Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que es importante,
tener, Señor, la integridad delante de tus ojos, Señor. La reputación delante de los hombres es pasajera, Señor. Todos tenemos una mala reputación delante de alguien que envidia, de alguien que discrimina, delante de alguien que pues tiene un mal pensamiento o imagen de nosotros. Pero la integridad, ahí está, es la que cuenta delante de ti, Señor. Padre, ayúdanos a caminar en integridad. Ayúdanos, Señor, a vivir en integridad. Ayúdanos a formarnos en integridad, Señor. Que los padres comencemos a hacer ese principio y vivir en ese principio para que podamos decirle también a nuestros hijos, Señor. Animarles a lo que es bueno, a lo que es agradable y digno de imitar, Señor. Ayúdanos a seguir caminando, como dijo en Proverbios 11:3. Que, Señor, la integridad de los rectos le encaminará, pero destruirá a los pecadores su perversidad. Ayúdanos a entender estas dos diferencias y ayúdanos a caminar en integridad, Señor, como parejas también, como padres, como hijos, Señor. Muchas gracias por todo, y sabemos que el ejemplo mayor es Cristo, y ayúdanos a ser humildes, quitar el orgullo e imitar a Cristo, Señor. Que lo que Cristo hubiera hecho, eso hacer. La integridad también se demuestra cuando nosotros perdonamos, Señor. Eso es parte de la integridad. La integridad también se demuestra cuando somos pacientes, Señor, ante circunstancias. La integridad también se manifiesta cuando somos mansos. La integridad se manifiesta cuando somos templados, Señor, cuando tenemos dominio propio, Señor, cuando tenemos amor por los demás. Padre, todo eso es integridad. Ayúdanos que el fruto del Espíritu Santo se forme a nosotros, porque esa es la vía a la integridad, Padre. Muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús.